luna llora, el sol sin luz, la tierra a punto de abrirse en dos. Las aves mueren sobre el mar y el mar no aguanta su dolor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Acá estamos en un nuevo programa de Fuera de Banca, un programa de entrevistas con legisladores, nada más y nada menos. Lo que intentamos es acercar un poquito a los legisladores a la gente, contarles quiénes son, de dónde vienen, cuál es su carrera política. Los oyentes, la idea es que puedan conocer a quiénes son sus representantes. Mi nombre es Lorena Zapata, me acompaña acá en el piso Mariano Beldic. Hola, Marian. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena, muy buenos días a todos. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y esto es Fuera de Banca. Hasta el final, aunque la tierra se abra por la mitad, seguimos sobreviviendo al huracán, sin sol ni luna brillando en la inmensidad, seguimos sobreviviendo al huracán. Bueno, antes de meternos de lleno con el invitado del día de hoy, vamos a decirle a nuestros oyentes cuáles son las vías de comunicación con nosotros. En principio pueden escribirnos a nuestra casilla de mail, es fueradebanca@bcnradio.com.ar. Solamente cosas lindas, por favor. Solamente cosas lindas, comentarios, sugerencias. Si nos escriben críticas, bueno, no nos maten. Bueno, y escuchamos un poquito a nuestra cortina. Y escuchamos la cortina porque vale la pena escuchar la cortina, pero también les voy a contar quién es el invitado que tenemos sentado aquí en la mesa de Fuera de Banca. Es doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina y profesor a cargo de las materias de Filosofía Contemporánea y Fundamentos de la Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En su extensa carrera académica publicó numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras como Crítica, Dianoia, Manuscrito, Análisis Filosófico y otras. Asimismo, es presidente del Instituto H.A. Murena, Espacio Murena. Le vamos a estar preguntando bien cuáles son las actividades en el instituto. Es autor de libros como El revés de la filosofía, Introducciones a la filosofía, El abandono del mundo. Produjo libros de texto para la enseñanza media, fue consejero directivo en representación de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y además, si le quedaba tiempo todavía, el 28 de octubre de 2007 resultó electo senador nacional con el 28,5% de los votos en una fórmula de la coalición cívica. Damas y caballeros, les damos la bienvenida al señor Samuel Cabanchik. Vamos, aplausos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por esta presentación, este recibimiento, la calidez que le están poniendo a la entrevista. Bueno, senador, antes que nada, usted es legislador senador por la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted se considera un típico porteño? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que lo definen como un típico porteño? ¿Es futbolero? ¿Le gusta el asado el domingo? Sí, eso lo compartimos muchos argentinos, además de los porteños, pero bueno, es una relación con la ciudad, primero que nada, ¿no? Soy un bicho de ciudad, como en general yo creo que es cualquier porteño que se preside tal. Me gustan las calles de Buenos Aires, las plazas de Buenos Aires, los cafés y restaurantes de Buenos Aires, la oferta cultural de Buenos Aires. Me gusta recorrer mucho la ciudad, la he caminado mucho desde joven. Bueno, en mi primera juventud, estoy en la segunda juventud, claro está. En fin, es decir, por muchas de esas razones, por participar de la idiosincrasia, digamos, del porteño, ¿no? ¿Siempre vivió aquí en Buenos Aires o alguna vez tuvo oportunidad de conocer otros lugares, otras ciudades? Sí, conocer, obviamente sí. Viviendo, ¿no? Que no es lo mismo vivir que visitar. No, viví muchos años en San Isidro. Ajá. Nací en Capital Federal, pero me crié y tanto en mi infancia, mi adolescencia, también fueron en San Isidro. ¿Y acá en Capital cuál es su barrio? Y pasé por varios barrios, ¿no? Pero habitualmente he estado por Almagro, por Palermo y actualmente en Microcentro. Almagro, barrio tanguero. Sí, Samuel Cabanchik, ¿es tanguero también? Soy tanguero, aunque me gusta muchas clases de música, me encanta el tango. El tango en el sentido tradicional de tango, pero también el tango piazzoliano y post-piazzoliano.
Ajá. Bueno, Piazzolla es todo una definición para un tanguero, para alguien que le gusta el tango, porque no todo el mundo está de acuerdo con Piazzolla. Por eso lo aclaré, ¿no es cierto? Un marplatense que tiene música porteña. Claro, ¿no? claro. Piazzolla. ¿Y de chico dónde se crió? Me crié en Bécar, que es una localidad dentro del partido San Isidro. ¿Y cómo era Samuel Manuel de chico, de niño, de pequeño? Bueno, ya pasamos de un escalón muy externo, digamos, de temas externos a algo más interior, ¿no? Sí. Digo, si visito el recuerdo a ese chico, en su primerísima infancia es un chico retraído, de juegos solitarios, Ajá. de lectura, de mucha vivencia con la fantasía, con la imaginación a través de esos juegos solitarios. Aunque me gustaba jugar a las figuritas, a las bolitas, a la pelota, jugaba de arquero hasta la pubertad atajé. ¿Por Después, elección o por obligación? No, por elección. Por elección. Después, cuando de golpe quise salir al medio y me descubrí todo un bochini. Ajá, bueno, muy bien, muy bien. Humilde también podemos Nunca agregar. menos. Y se crió en Bécar. ¿Cómo era Bécar en esos momentos? Un barrio muy típico, un barrio de casas bajas, de gente trabajadora, más bien diríamos de clase media, con veredas anchas, calle ancha, potrero a la vuelta de casa, el almacén del barrio, la carnicería del barrio, la panadería, ir a la escuela por la tarde en el primario, por la mañana en el secundario, pero ya me había mudado a la localidad de San Isidro, dentro del partido San Isidro, cuando fui al secundario. Pero seguía yendo a la misma escuela. Siempre la misma escuela, el Instituto 20 de Junio. ¿Y tiene amigos todavía de esa época? Tengo amigos, sí, tengo amigos de último momento de primaria y toda la secundaria. ¿Y la presencia de sus padres, su familia, cómo estaba? ¿Cómo tenía hermanos? Sí, tengo dos hermanos de padres comunes, o sea, de mi mamá y de mi papá, y tengo un medio hermano por parte de mi papá, que ellos se separaron cuando yo tenía 18 años. ¿Y ellos influyeron en... ¿Usted era el más grande o Mediano. Mediano. Intermedio. El medio. Es problemático ser el del medio. A veces sí. Sí. A veces sí. ¿Y ellos influyeron algo en sus vivencias de la niñez? Bueno, ¿qué padre no influye sobre el hijo? Claro. Obviamente eso de por sí, o cómo, podemos preguntarnos cómo en mi caso influyeron, porque es obvio que influyeron, ¿no? Como los padres en general a sus hijos. Tanto en presencia como ausencia, cualquier hijo es influido, digo, por los padres, por los abuelos. En mi caso, estaba mucho en casa, como digo, con mi mamá y con mi abuela. Mi abuela es la mamá de mi mamá, Sí. que vivió con nosotros desde que falleció mi abuelo materno. Ujú. Y la más extensa familia es, por otro lado, por parte paterna, ¿no? Que es donde tengo la mayor cantidad de tíos, primos, en fin, es una familia muy numerosa, porque mi padre tuvo muchos hermanos, digamos. Claro. Eran muchos hermanos. ¿Y recuerda alguna travesura así de infancia que se haya mandado? Sí, recuerdo varias, ¿no? Que se puede contar. Sí. Que no Por ejemplo, comprometamos a nadie. no, hay una que la primera que recordé, le cuento, ¿no? Estaba desafiando a ver cuánto podía saltar yo para tocar la araña del techo Sí. de mi pieza. Y bueno, tanto salté que la toqué, chocaron entre sí los cristales, se rompió todo. Bueno, mi padre no estaba en casa, tenía un terror bárbaro del reto, me escondí para que no me agarrara, todo ese tipo de cosas. Y en otra oportunidad, se ve que yo andaba con mucha bronca ese día y de un golpe de taco Sí. rompí también un cristal, asociación de cristales. Sí. Claro. O ese tipo de bromas, no, eso no fue broma, digamos, eso fue... El reto Lo después tampoco. primero sí, lo segundo fue bronca, o por ejemplo hacer estornudar a la gente poniendo pimienta en pañuelos. Ajá. Era un travieso entonces. Algunas veces, cada tanto. Y decía usted que al principio hablaba de aquel chico retraído y hablaba de él casi en tercera persona. ¿Se lo sigue cruzando de vez en cuando ese chico? Sí, constantemente estoy en relación con él, ¿no? O sea, sí, creo que eso es fundamental, ¿no? Si muere el chico que uno sigue siendo en el fondo, en algún rincón de su alma, uno sigue siendo ese chico, ¿no? Entonces, si muere ese chico o el vínculo con ese chico, creo que una parte de uno muere. Claro. Así que sí, estoy en constante complicidad con el niño. ¿Y qué consejo le daría?
Él suele darme más consejos a mí que yo a él, ¿no? Porque en él puedo recuperar flexibilidad, ternura, capacidad de asombro, que es lo que vamos perdiendo con los años. Claro. Darle consejos a ese niño es como querer corregir lo que fui, ¿no? En realidad no por reivindicar, digamos, narcisísticamente o por orgullo de decir, no corregiría nada de mi vida. Obviamente, le podría decir al chico con la experiencia de hoy que se prepare para ser diferente al que hoy soy, ¿no? Claro. Que vaya haciendo otras cosas, pero no sabría precisarlas tan fácilmente. Claro, y que por lo menos no salte para tocar la araña, porque va a terminar mal. Sí, por ejemplo, que no se enoje tanto para romper aquel cristal. En fin, que aproveche a full cada minuto de la vida, porque el tiempo sí, que es algo, el paso del tiempo es lo que uno cada vez va sintiendo más a medida que va creciendo, ¿no? Y en la adolescencia la padeció, es decir, muchas veces a muchos nos ha tocado, por lo menos yo, mi adolescencia fue traumática y para muchos, porque se sufre en la adolescencia, ¿usted la sufrió, la padeció o la disfrutó? También hay chicos que la disfrutan. A ver, las dos cosas, ¿no? Te diría que es una época de la vida muy contrastante, claro, que contiene las dos cosas. Contiene el sufrimiento, siempre la lucha, por ejemplo, la lucha por en el caso de una inclinación heterosexual como la mía, la lucha por conquistar a la chica de los sueños o de las fantasías que uno tiene, enamorarse, cortejar, establecer una relación, en fin, eso es un desafío para un joven, para un adolescente, a los 15, a los 16, es en todo caso en aquella época era de esa edad, no sé. Claro. Ahora como viene la mano, un poco distinta viene, menos lo veo por mis hijos también. Sí, un poquito más adelantados, menos problematizados que nosotros. Eso también. Y después, bueno, el tema de la vocación, más adelante, forjarse un proyecto de vida, ¿no? Eso era un desafío, bueno, y todo, ¿no? Las incertidumbres, el modo en que uno tramita las emociones, ¿no? En la adolescencia la emoción nos tiende a tomar demasiado, a tiranizar un poco. Claro. Y si estamos tristes es demasiado, y estamos en pelea con el mundo y nos queremos suicidar. Y si estamos alegres nos llevamos todo por delante. Son muy extremos. Sí, yo creo que son contrastes en los que uno está agitado, ¿no? Pero creo que en su conjunto no la pasé mal, digamos, ¿no? La pasé bastante bien, tuve amigos, aventuras, en fin. Volvería a repetirlo, digamos. Sí, había situaciones también familiares, conflictivas, que después derivaron en la separación de mis padres, sí. Y eso yo diría que es lo que más padecí. O sea, si yo... Y eso digamos, tengo la poesía como un vínculo o como un instrumento de expresión de todas mis emociones a lo largo de mi historia, y recuerdo, digamos, haber testimoniado de eso, ¿no? De esa conflictividad familiar. Sí, fue como su válvula de escape la poesía. Bueno, no es eso, no es eso. Bueno, ahora después nos va a contar, porque vamos a ir a una pequeña tanda. Sí, eso le iba a preguntar, si le gustaba la música. Sí, claro. Sin la música me faltaría algo vital. Bueno, entonces, si a usted le parece, nosotros vamos rápido a una tanda publicitaria y ya enseguida escuchamos uno de los primeros temas que usted nos sugirió para que nos cuente un poquito la historia. BCN Radio, Cultura Federal. Hola, soy Mercedes Revuelta, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y junto a Lucila Dacol, los esperamos en Ecos de Celuloide, un programa donde les intentaremos transmitir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Los esperamos en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso te informa que otra de las salas que posee es la infanto-juvenil Juan Félix Caferata. La Caferata suministra materiales bibliográficos requeridos por la currícula educativa, brindando sus servicios a los alumnos de nivel primario y secundario. El material disponible comprende libros, folletos, láminas, mapas y abarca áreas básicas como ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lengua, como así también todas las materias curriculares de nivel medio, incluyendo áreas de interés particulares como deportes, juegos, recreación, música y literatura.
La sala infanto-juvenil funciona en Hipólito Yrigoyen 1750 de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los sábados y domingos de 10 a 20. Para mayor información, pueden consultar nuestra página www.bcnviv.gov.ar. Estás escuchando BCN Radio. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche que oculta la voz. Y además vos que eres sol, despacio también desayar la luna. Bueno, estamos escuchando un tema del grande Luis Alberto Spinetta de su álbum Artaud. Bueno, senador, ¿por qué eligió este tema? Bueno, Artaud es uno de los, me parece, más grandes álbumes del rock nacional. Spinetta fue un ídolo siempre para mí dentro del rock nacional. Y este es un tema, bueno, ese álbum entero, ¿no? Es un tema de letras extraordinarias. Un álbum que tuvo poca difusión, muchos de sus temas después pasaron a Pescado Rabioso. Es que se grabó con el sello Pescado Rabioso, Claro. porque eso era parte del contrato seguramente de la discográfica, pero ya estaba solista el flaco, ¿no? Y lo grabó con su hermano y no me acuerdo, era un trío que formó en ese momento, pero era solista aunque firmó Pescado Rabioso. Y después algunos temas, Cerati, por ejemplo, este que estamos escuchando, lo hizo hits muchísimos años después, ¿no? Claro. Este mismo tema, ¿no? Bueno, este es un tema, imagínense, para un adolescente que un ídolo le esté cantando lo que está cantando aquí Spinetta, date tiempo. Claro. ¿Cómo lo conoció Spinetta? Lo conocí escuchándolo ya en Almendra, ¿no? Y viendo recitales en Villa Gesell. En lo personal solo lo encontré una vez que nos cruzamos apenas, donde yo aproveché a darle mi primer libro de poemas a través de Alejandro Rosichner, Sí, que también era amigo de Spinetta. también filósofo. Sí, y nos encontramos en el mismo espacio con Tomás Abraham, de quien también ambos somos amigos. Entonces, y Spinetta iba a esa... Yo había tenido como la premonición de que me lo iba a encontrar a Spinetta. ¿sí? Es curioso, sí, ese mismo día. Ese mismo día, horas antes, pensé en encontrarme con Spinetta para darle mi libro de poemas. Sí. Y horas después lo veo entrar cuando yo estoy saliendo de haber dado mi seminario ahí. Ajá. Claro. Bueno, a veces dicen que cuando uno desea mucho algo se cumple, ¿no? Quizás Sí. fue algo de eso. Fue algo de eso. Y bueno, le di ese libro a través de Alejandro. Seguí escuchando buena música en BCN Radio. Autopresentación. Tal vez las bases de la vida se deciden sin nosotros, nos deciden a nosotros. La primera fue nacer. Dicen que fue un 18 del 8 del 58, y hay consenso, mis viejos, los viejos de mis viejos, un pedazo de papel, el mundo, en fin. Tal vez en algún momento ese niño que dicen, y digo, que fui, como jugando tomó algunas decisiones y se puso en juego, independiente. Un primer temprano beso, crecer. Otras nuevas decisiones volvieron a definir un rumbo, de primaria y secundaria, de casas y mudanzas, de tanta y tanta cosa, qué decir. Pero otra vez búsquedas hube de asumir, que escribir, que la filosofía, que otra vez independiente, pero no ya en la divisa y la pelota, sino en la vida. Tuve y tengo la dicha de que el amor me haya encontrado,
no me ahorré sus laberintos, y como Ícaro, en él forjé mis alas, pero con la mejor suerte que me dispensó un sol benévolo. Me sucedió y me sucede el milagro del amor y de esa otra forma del amor, la de tener y merecer dos hermosos hijos que son mi vida misma, porque no son la mía, porque es la de ellos. Tal vez como el amor o la escritura, un día me encontró la política y otro día aún, a decidir frente al llamado de unas unos, amigas amigos, coalición cívica primero, Probafe después. Y heme aquí, con blog y todo, perdido o encontrado en los caminos del Senado, honorable, de la nación, claro. En eso estamos, amigas, amigos, intentando leyes, invitándote a acompañarme, a andar juntos, a hacer política como si amáramos y cantáramos, como si jugáramos y como jugándonos, por un país mejor, ¿cómo no? Claro que sí. Eso que acaban de escuchar era el senador Samuel Cabanchik leyendo su presentación, una presentación en formato de poesía. Y al principio hablábamos sobre la poesía, yo le preguntaba si era una válvula de escape y Samuel me corregía, me decía, no tanto. Y ahora le repregunto entonces, ¿qué es la poesía? La poesía es una experiencia y es es expresión de una experiencia y es comunicación al otro y compartirla con el otro de esa misma experiencia. Es una dimensión para mí de la vida, ¿no? O sea, lo poético está en potencia en cualquier situación, en esta que estamos viviendo también. Solo que la mayor parte de la vida, excepto que uno esté específicamente entrenándose para ello, esperando el poema, suscitándolo a cada paso, en cada instante, como puede ser alguien que haya constituido a la poesía en su profesión, digamos Neruda, por ejemplo, que escribió enorme cantidad de versos, ¿no? Si no ese es el caso, digamos, la poesía es un raro visitante de la vida que uno puede tener y puede albergar cuando se abre a ella, digamos, ¿no? Pero está allí, siempre presente, es una fuerza, una energía de nuestra existencia. Por eso me parecía reducirla, tratarla como una válvula de escape. Entiendo la intención, por supuesto, no tampoco tengo intención de corregir nada. Lo que quiero decir es que mejor que tomarla como una válvula de escape que parece algo menor, terapéutico, secundario, verla como una dimensión en la que uno está siempre, nada más que pocas veces sea noticia de ello. Y hoy día, en medio de toda su actividad legislativa, ¿tiene tiempo para sentarse a escribir poesía? Mucho menos que en otros tiempos. La política es muy demandante, constantemente requiere de uno respuestas rápidas, intervención en lo que va pasando a diario, comunicarse pero políticamente con la gente, forjar leyes, proyectos, participar de debates. Todo eso es una demanda, una rapidez, una tensión que deja muy poco espacio para eso que yo antes comentaba que hay que albergar, que requiere distancia, requiere tiempo, así que poco, ¿no? Igual escribo, sigo escribiendo poesía. ¿Y escribe poesía menos. Sobre política? No. ya es demasiado. No, sobre un proyecto de ley. No, eso no se me da, digamos que... Tal vez la política le genera broncas y le da... o alegrías. Me da tema. Y le da tema se inspira. Sí, para la prosa sí, o sea, en mi ensayística la política cada vez está más presente, pero en la poesía no tanto, más o menos, digamos, hay más bien una política de la vida, si se quiere, pero en mi registro poético ya se forjó como más bien lírico y entonces sigue ahí. ¿Cómo convive la filosofía, su beta filosófica, con precisamente su beta poética? Sí, bueno, ¿retroalimentan, van por caminos? Sí, se retroalimentan. O sea, la diferencia más que nada está en el medio expresivo y bueno, el modo en que ese instrumento, que es la expresión de la palabra, se adecua a lo que tiene que ser expresado, por decirlo así, ¿no? Pero hay un continuo entre poesía y filosofía. Ambas son diferentes, por supuesto. O sea, en la filosofía el concepto manda, en la poesía manda la imagen en todo caso. Entonces ahí es la bifurcación, pero tanto por la vía del concepto como por la vía de la imagen, con lo que uno está tratando es con esa dimensión de abertura hacia la vida de la que antes estuve hablando, ¿no? De todas maneras también hay un continuo entre la filosofía y la política, ¿no? Y también podría haberlo entre poesía y política, y hay muy grande poesía que es política. Antes mencioné a Neruda, y eso es un ejemplo tanto de lirismo como de poesía política. Sí. Así que son formas del pensamiento y de la experiencia, ¿no? Y trato de vivirlas con la mayor continuidad posible, como con la música también, ¿no? Que bueno, eso lo he dejado hace mucho más años, ¿no?
pero de todas maneras, hoy día mi filosofar, digamos, mi escritura filosófica tiene mucho más en cuenta la política que hace 20 años atrás. Claro, y en su faceta como filósofo, usted también es profesor universitario, ¿no es así? Sí, claro. ¿Y qué experiencia, cómo es esa experiencia? A mí me resulta muy satisfactoria. Soy profesor hace prácticamente 30 años, profesor universitario, y bueno, cansa un poco también, ¿no? Cansa un poco, pero no me lo imagino corrigiendo exámenes, tomando orales. Bueno, he tenido que hacerlo. ¿Cómo es Samuel Cabanchik tomando un parcial oral, un examen oral? Un final, vamos a poner. Trato de que la situación sea agradable, pero soy exigente con los contenidos. Es decir, no, digamos, me duele que alguien repruebe, pero al mismo tiempo no, digamos, no puedo ser arbitrario en ese punto, ¿no? Claro. Entonces trato de que haya un testimonio de un estudio cumplido por parte del alumno, y ahí, bueno, soy exigente para con los contenidos vistos, digamos, ¿no? Claro. Pero trato de ser amable, de darle al estudiante muchas oportunidades, de que comience exponiendo un tema de su elección, es decir, de que entre ganando a la cancha. Pero bueno, a veces aún así se complica. ¿Y cómo eligió la filosofía? La filosofía la definí como carrera en 5º año de secundario. Tenía una búsqueda, bueno, esa búsqueda era imprecisa en esos años, ¿no? Primero había ido por la psiquiatría, la psicología. Me encontré con un libro que no tiene mucho que ver con la manera en que ejerzo la filosofía desde hace años, ¿no? Pero que en ese momento sí me dio la imagen de filósofo que yo necesitaba para poder ir hacia ese lado, que fue uno de los libros de Powell y Vergier, unos neofascistas franceses que escribían. Menos mal que no sigue ese lado. No, nada que ver, pero ellos tenían un metejón con la alquimia. Ajá. Y eran estudiosos de la historia de la alquimia, por otra parte. Y me enganchó mucho toda esa cosa misteriosa que venía con el libro, ¿no? Después, en 5º año, tuve un profesor que me hizo amar a la filosofía. Brito se llamaba de apellido. Y ahí particularmente descubrí a Sartre, que fue el primer filósofo que constituyó, digamos, una fuente de enseñanza, una maestría para mí en la filosofía. A Sartre, después a Marx, al marxismo de Henri Lefebvre, en fin, varios, pero vino de la mano de ese profesor, o sea, a veces un buen encuentro en el secundario puede definir una profesión, una vocación. ¿Y sus padres? ¿Qué le dijeron? No, y mi viejo me dijo, ¿qué? Tuve que repetírselo 2 o 3 veces. ¿Pero y de qué vas a vivir? Dale, viejo, de algo voy a vivir, vos no te calientes. Pero si eso es lo que me gusta, es lo que me apasiona, le respondí. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Me dijo, de mala manera. ¿Qué puedo decirte, digamos? Pero después vas a ver que es importante tener una forma de ganarse la vida. Claro. Y no creía que esa podía ser. Jamás hubiera imaginado que al final iba a terminar siendo senador, dijo. No, bueno, lamentablemente él falleció antes de mi asunción, pero sí, siempre lo he sentido presente igual. ¿Y disfrutó de su etapa como estudiante universitario? Porque una carrera como filosofía muchas veces a uno le puede generar cuestionamientos internos, ideológicos, políticos, de todo tipo. Bueno, la disfruté la carrera, pero se vivía un mal clima también en la facultad, ¿no? Tremendo clima. En primer año, por ejemplo... ¿En qué década fue? Y los peores 70? Años. Año 77, año 82. Claro. En la UBA. En la UBA. En primer año, por ejemplo, veíamos personajes extraños, trajeados, cuarentones. Yo era un barbado de 18 años. Sí. Claro. Y veía a esos tipos como sospechosos, digamos, ¿no? Sí, sí. No sería un típico estudiante, digamos, un típico personaje de Puan, por decirlo de alguna manera. No, claro, evidentemente, debían ser servicios, ¿no? Así lo sentíamos muchos, y bueno, en fin, había una sensación de tener que cuidarse. Yo era bastante imprudente de todas maneras, y bueno, por suerte no me pasó nada. Pero tenía compañeros del equipo de fútbol, por ejemplo, que desaparecieron. En fin, eran feos años, muy autoritaria. Era una facultad muy autoritaria, eso básicamente. Sí. Pero bueno, por otra parte uno disfruta igual, porque disfrutás del estudio, disfrutás con los compañeros. De la lectura. De la lectura, de las discusiones, y bueno, eso es maravilloso, sí. Y después usted ya directamente ya arrancó su carrera como profesor en la misma facultad.
En la misma facultad me convocaron para integrar como docente el curso de ingreso que armamos. Eso era fin del 83, ¿no? Era el comienzo de la democracia. Había un aire de renovación en el departamento de filosofía y bueno, yo entré en ese aire de renovación y ahí en el 84 ingresé como auxiliar docente en la cátedra de Oscar Terán, en la facultad en la cátedra de filosofía de la Facultad de Psicología y también en las del ciclo básico, la de Tomás Abrán y la de Rodolfo Gaeta de Introducción al Pensamiento Científico. Después entré al CONICET y dejé varios de esos cargos. Me quedé solamente con la facultad, ya en la cátedra de Rabosi, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alfonsín, que en ese momento era mi director de tesis. Y cuando visita la facultad hoy por hoy ya como docente, ya para dar clase, ¿le da algo de nostalgia al ver las aulas? ¿Recuerda aquellos años? Dice, sí, uy, por acá andaba yo. Contamos anécdotas, a veces compartimos anécdotas con... Se cruza con excompañeros. Sí. Y con algunos trabajamos juntos todavía. Bueno, si le parece vamos a una tanda y ya escuchamos el otro tema que nos propuso el senador. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Hola, soy Silvana Castro y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar para contarles secretos de la reservada. Los esperamos. La Biblioteca del Congreso te informa que en el primer piso del Palacio del Congreso se encuentra la sala de lectura oficial. Allí se brinda asesoramiento con respecto a la localización y recuperación de la información a los miembros integrantes del Poder Legislativo Nacional y a funcionarios del Congreso de la Nación. La colección de la sala de lectura oficial comprende obras de referencia, obras de doctrina de contenido histórico y especialmente de carácter jurídico y político, códigos, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revistas de jurisprudencia argentina. Los materiales disponibles en la sala no son circulantes, es decir, su consulta debe realizarse in situ, pudiendo solicitarse fotocopias fundadas en estrictas necesidades parlamentarias. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Bueno, estamos escuchando No soy de aquí, no soy de allá, de Alberto Cortés, no de No, Facundo Cabral. No, el tema es de Facundo Cabral, pero esta interpreta. versión está cantada por Alberto Cortés. El que está cantando y que han escuchado es Alberto Cortés, el tema de Facundo Cabral, y justamente en uno de los tantos recitados de Facundo en el teatro, él dice, y mientras no soy de aquí ni soy de allá, se me iba con Cortés. Porque, claro, porque Alberto Cortés la relanzó a la fama a esta vieja canción de Facundo, y por eso decía, y ahí la profecía se cumplió también en ustedes, que han elegido la interpretación de Cortés. Claro. Durante muchos años, durante mucho tiempo hicieron un show juntos también. Sí, llegaron a hacer un ¿Los fue a ver al teatro? no, al show juntos no, a Facundo lo he visto ¿Es varias seguidor veces, de muchas Facundo veces. Cabral? Sí, lo seguí mucho tiempo, hablé mucho con él también en distintos bares de Buenos Aires. Era un personaje entrañable, ni de aquí ni de allá, era universal, era un poeta y era un hombre universal, básicamente, un ser humano universal, pero finalmente en los últimos años de su vida, cuando charlábamos en la biela, él decía, no sé para qué caminé tanto el mundo, si la cosa era quedarse aquí, finalmente. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Y seguimos aquí en Fuera de Banca con el senador Samuel Cabanchik contándonos acerca de Cortés y acerca de Cabral. ¿Y cómo es ser político? ¿Hay que ser un poquito Cabral o hay que ser Cortés? Y lo cortés no quita lo valiente, por otra parte, sí. Hay que ser cortés, y el Senado además tiene una especie de cortesía institucional. Ajá. Es un lugar muy especial para ejercer la política, ¿no? Uno se encuentra allí con exgobernadores, expresidentes, con personajes de la política con un enorme recorrido. Eso ahora va cambiando con el tiempo. El cupo femenino le dio una nueva faceta, digamos, seguramente al Senado, y el ingreso a edades más jóvenes también, de muchos senadores y senadoras, y en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar también especial de representación, ¿no? No es la misma dinámica política que en las provincias, y el Senado es una casa básicamente federal, en donde están los representantes de las provincias. Entonces hay muchas particularidades del Senado, y es la experiencia política que estoy haciendo, que es una experiencia realmente riquísima, profunda, con enormes debates que nos han tocado protagonizar en estos años, con una convivencia muy cortés, como digo, muy respetuosa del otro. Es como un juego de póker muchas veces la comunicación entre los senadores. Todo el mundo sabe de qué se trata, y por eso no es necesario tanto el cuerpo a cuerpo, las salvajadas con que a veces diputados se ve, en las que a veces los diputados se ven envueltos. Acá no ocurre eso para nada, y también tiene mucho mérito en eso seguramente quienes más tiempo han estado y están en el Senado y se hacen cargo un poco de esa cultura institucional. Hay que ser cortés, pero también hay que ser valiente, hay que jugarse, hay que hacer un poquito Cabral, hay que golpear de vez en cuando la mesa, y hay que dejar la propia huella, ¿no? Pero con trabajo, digamos, simplemente, no con exageraciones de ninguna clase. Y ahora, usted venía más que nada de una carrera académica, dando clases en la facultad. ¿Cómo fue esa decisión de lanzarse a la política como candidato? Bueno, ya tenía una relación con la política, digamos, vivencial, ¿no? Con un amigo que todavía conservo como amigo. En el secundario queríamos hacer la revolución. Ajá. ¿Y le hicieron? No, casi nos echan del colegio. Menos mal. Lo único que ganamos fue que en quinto año me acuerdo gritándome en el patio a uno de los dueños del colegio, pero un colegio privado. Sí. Mire, Cabanchik, usted ya sabe cómo es esto, hace mucho que está acá. Si no le gusta, puede irse ya mismo, ¿eh? No tengo problema en echarlo ahora, por más que hace 12 años que yo ya estaba en el colegio. Claro. Bueno, así era la cosa, pero bueno, nosotros estábamos con una actitud revolucionaria, ¿no? Claro. Así que teníamos esa actitud, esa visión que compartimos de hacer algo que transforme, y eso que transforme a través de acción política. Claro. Luego viene un periodo que coincide, ¿no? Yo diría que las bayonetas
de la milicada de la dictadura se nos metieron un poco adentro, y entonces uno de alguna manera también dio una respuesta. Yo tenía la vocación de la lectura, de la intelectualidad, y bueno, entonces al profundizar el estudio filosófico y estar en medio de una dictadura que hacía tan difícil la participación política pública, bueno, entonces en realidad yo ahí no seguí con esa vocación de inmediato. La volví a recuperar muchos años después, más que nada actuando en política universitaria. Y después, bueno, vino la coalición cívica, pero no sé si hay tiempo, hablamos algo de eso. Sí. Mientras, ahora va a hacer unas definiciones, no se va a librar de eso. No. Mientras hacemos un ping-pong, vamos a hacer un jueguito, el último para esta entrevista tan completa que nos dio. Y mientras escuchamos de fondo la tercera elección del senador Samuel Cabanchik. Sí, perdón, se llama Pequeña Serenata Diurna, ¿no es así, senador? De Chico Huang. Es exactamente, con la interpretación de Silvio Rodríguez. Sí, una hermosa canción, pequeña balada que yo le recomiendo a todo el mundo, un ratito cada día de su vida, escuchar esto y decirse a sí mismo que es una persona feliz y a lo mejor termina haciéndolo. ¿Usted se toma de vez en cuando un ratito para sentarse a escuchar música? Sí, casi, no digo todos los días porque no puedo todos los días, pero la mayor parte de los días. Vamos a hacer entonces ahora el ping-pong. Vamos. Van a hacer preguntas cortitas y respuestas cortitas. Usted ya sabes, filósofo, así que ya sabe. Un político. ¿Pero me está preguntando por un nombre o qué es un político? Lo que usted quiera. Esto, es un disparador. Bueno, libremente asocie. Pucha. Bueno, un político. Un político es una persona comprometida con la acción, con la transformación de la realidad a través de lo colectivo, y eso muestra también la dificultad que siempre hay para eso, porque lo colectivo nunca termina de realizarse. Un suceso político histórico. De acá de Argentina, el retorno de la democracia en el 83, y del mundo, bueno, en fin, la caída del muro de Berlín, por ejemplo. ¿Una fortaleza? ¿Una fortaleza de la política? ¿O suya? Lo que usted quiera. Libre asociación. Una fortaleza. La alegría fortalece. ¿Y una deuda? Tantas. Bueno, estar más en consonancia con esa alegría que la vida contiene y que a veces uno olvida, tan a menudo uno olvida. Elisa Carrió. Una gran figura de la política argentina, muy comprometida con sus ideas, muy temperamental, que ha aportado mucho al debate político en la Argentina a partir del 94. Yo diría que es una gran fiscalizadora de la acción política en general, más que una constructora de la política. Mauricio Macri. No tengo una figura, digamos, un concepto o una imagen muy acabada de Macri. Me parece un administrador que ha estado a la cabeza de una gestión un tanto mediocre en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es una gestión que empezó tarde. En los primeros 2 años, yo creo 3 años, se hizo poco y nada. Después empezó una aceleración en esta gestión. Me parece una gestión poco comprometida con los grandes problemas y las grandes potencialidades a la vez que tiene nuestra ciudad. Pero bueno, no es ni lo peor ni lo mejor que nos pasó en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que es muy superable. Sí, bueno, quedamos con ganas de mucho más, pero una sola cortita para cerrar. ¿Cómo se ve de acá a 10 años? Más joven, quizá con implantes de pelo, tratando de mantener la dieta, bueno, tratando de ganarle al tiempo que se va yendo, haciendo muchas cosas que quiero seguir haciendo, en fin, las mismas cosas con las que juego en el poema de autopresentación como senador en mi blog, seguiré jugando con las mismas, amar, cantar, jugar, y a pesar de eso, saber, digamos, convivir con la depresión, con la melancolía que igualmente nos atraviesa por el solo hecho de existir, y que seguramente a medida que pasan los años es más presente y pesada en cada uno de nosotros. Samuel Cabanchik, senador, muchas gracias por haber venido aquí a Fuera de Banca. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa. Vamos a agradecer a quienes hicieron el programa con nosotros. En la producción periodística, Mariana Salas y Marcela Bocanera. En la operación técnica, Nicolás Campoamor. Bueno, como una vez más, le agradecemos también a Fabián Esteco y a Alicia Bergili, que nos dieron la oportunidad de poder hacer este programa.
y creo que no me olvido de nadie. Así que ya nos despedimos, los esperamos. Usted y yo. Usted y yo. Claro, también. Por pequeño detalle. Sí. Bueno, me acompaña Mariano Bellic en la co-conducción. Y Lorena Zapata. Bueno, ahora sí, nos despedimos, los esperamos en el próximo programa de Fuera de Banca. Las aves mueren sobre el mar y el mar no aguanta su dolor. La gente corre sin pensar, el huracán no da perdón. Entre los hombres ya no hay paz, el mundo es un